9 de la mañana con 28 minutos, amigas, amigos, y ya está con nosotros nuestro primer invitado. Se trata de Andrés Moreno. Él es consultor y precisamente pues hará la presentación del libro Potenciar. Potenciar es este modelo, Potenciar de gestión de seguridad, riesgos y crisis para la continuidad, innovación y desarrollo. Pues ustedes se preguntarán quién es Andrés Moreno. Él es un psicólogo. Tiene pues vasta preparación y por supuesto está convencido realmente que este sistema es un sistema innovador. No solamente es un coaching, no, más allá ha hecho algunas investigaciones y nos propone que este libro puede ser una herramienta, herramientas de mejorar aplicables, aplicables en todos los ámbitos de la vida. Así es que será Gabriel quien converse esta mañana con nuestro entrevistado, Andrés Moreno Yepes, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenos días, Andrés. Un placer recibirte acá en La Rayuela. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Muchas gracias, Gabriel. Un gusto estar con ustedes y nuevamente les agradezco a la Casa de la Cultura por permitirme tener este espacio y hablar un poquito del libro y el proyecto Potenciar. Sí, a nosotros también es un gusto muy grande pues tener a Andrés aquí en nuestros estudios. Empecemos, Andrés. Hablemos de qué es esto del modelo Potenciar, porque así se titula su libro que se va pues presentar el próximo miércoles 10 de mayo, en esta semana, a las 6:30 en el aula Benjamín Carrión. ¿Qué es Potenciar? Bien, Potenciar es una herramienta diseñada para mejorar el manejo de los problemas, los riesgos, las crisis que tenemos todos los seres humanos en los ámbitos de nuestra vida. Se denomina potenciar porque, como la palabra potencial lo indica, la idea es dar más energía, ¿sí? Es dar más fuerza a una gestión que nos puede ayudar a mejorar nuestra vida, ¿sí? El modelo potenciar obviamente obedece a investigaciones que he podido realizar a nivel tanto internacional y en cierta parte a nivel nacional, pero lo que plantea acá es que los tipos de crisis manejados o generados por el ser humano sí se pueden administrar, se pueden gerenciar, de tal manera que no nos enseñen sus fases destructivas. A ver, permítame entender, Andrés. Se tratan de crisis no solamente a nivel institucional, sino que podría decirse a nivel personal y humano, al fin y al cabo, ¿no? Previamente a esta entrevista, obviamente, hicimos el diálogo con Andrés y lo que se me supo explicar es que los problemas humanos que se originan, por ejemplo, en una institución y que se originan en la vida personal de una persona son los mismos, afectan en los dos lados, ¿no? A ver, efectivamente, Gabriel, es importante señalar en primer lugar que hay dos grandes campos en el manejo técnico de las crisis. El primero son el campo relacionado con los desastres naturales, terremotos, las lluvias, por ejemplo, que estamos viviendo ahora, ¿sí? Lo que son desastres naturales, erupciones, y el otro gran campo de acción son aquellos desastres causados por nosotros, los seres humanos, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles, por ejemplo? Como, por ejemplo, accidentes de avión, ¿verdad? Por ejemplo, adicciones, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el otro, daños ambientales, ¿sí? Entre miles que podría mencionar, ¿de acuerdo? Esa es la primera diferencia que hay que hacer. La diferencia básica en los desastres causados por la naturaleza es que no sabemos cuándo van a ocurrir. Sin embargo, de ello le damos una importancia, ¿no? Se piensa, por ejemplo, ahora decimos, sí, debemos estar listos, por ejemplo, con la Secretaría de Gestión de Riesgos, con el 911 para cuando haya un temblor o un terremoto, ¿no? Y todos estamos ahora asustados, ¿verdad? Y listos, y se destinan recursos. Pero en cambio, para los que provocamos los seres humanos, producto de nuestra vida misma, de nuestra interrelación, esos en cambio prácticamente no sabemos cómo manejarlos, ¿sí? Sin embargo de ello, claro, miren, todos en la mañana, por ejemplo, salimos preparados con un paraguas, por si acaso llueva, ¿cierto? Subimos a los carros o cuando estamos en el bus, pensamos, por ejemplo, en utilizar los cinturones de seguridad, ¿de acuerdo, no? Estamos haciendo algo de gestión, pero no sabemos realmente cuál es la gestión completa y todo lo que podemos hacer para que
tipos de crisis causados como por el ser humano no nos peguen o nos dañen o nos dejen inclusive con graves secuencias, ¿no? Así es. Potenciar es una herramienta para todos que permite visualizar y lograr un mejor futuro en base al manejo, administración y solución de los distintos tipos de problemas, riesgos y crisis a los que nos enfrentamos permanentemente en todas las actividades, de forma individual, familiar, social, empresarial, como país y como humanidad. Este modelo integra nuevos elementos de mejora e investigación de sistemas de gestión internacionales y algunos conceptos y prácticas que de alguna forma pues utilizamos de forma aislada, separada y básica. Hablemos de esto. Me parece interesante que esto se pueda concebir como un nuevo paradigma, es decir, alguna vez, o mejor dicho, tiene alguna relación con un paradigma sistémico, es decir, entender que una acción lleva a otra acción y por efecto pues a otras y sucesivamente, es como el efecto mariposa, algo así, ¿no? Efectivamente. Y te causa un efecto dominó también, ¿sí? Tipos de crisis mal gestionadas generan otro tipo de crisis y otro tipo de daños, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de poner un ejemplo y de alguna manera lo he mencionado en las distintas entrevistas que he tenido el gusto de ser atendido. Es el accidente que pasó del equipo de fútbol del Chapecoense, ¿verdad? Mira, un accidente que el momento en que sucede, ¿no es cierto?, sucede el accidente, se genera esta catástrofe, este desastre, genera tanto daño, pérdida y malestar, ¿no? 80 vidas que se perdieron de chicos jóvenes futbolistas, ¿de acuerdo? Mira, ahí viene el primer paradigma relacionado con el tema de lo que conocemos como crisis. A la crisis normalmente le conocemos como un evento que cuando sucede, ¿qué hacemos, no es cierto? ¿Qué hacemos, no es cierto, cuando sucede la crisis? ¿Qué medidas debemos tomar? ¿Qué medidas de emergencia y contingencia debemos tomar? El momento en que sucede este accidente nos deja ver lo que el modelo plantea como la fase 5 de la gestión, que es la fase destructiva. ¿De acuerdo? Que cuando un tipo de crisis nos deja de ver su fase destructiva y no hemos estado preparados, es prácticamente imposible inventar qué hacer. Entonces, esto cambia el paradigma de que la crisis tenemos que manejar el momento en que aparece el momento de destrucción. La nueva idea y lo que propone el modelo potenciar es que debemos manejarlo antes de que suceda, ¿sí? Antes de que hayan 80 muertos, antes de que haya la explosión, ¿sí? Lastimosamente, esa es un poco nuestra naturaleza humana y también por nuestro desconocimiento, yo diría que mucho en nuestro país, ¿sí? Pensar que cuando aparezca la crisis, entre comillas, ¿no?, cuando aparezca el daño, ahí tenemos que, de alguna manera, reaccionar o manejar, ¿no? Ese es un concepto completamente reactivo. Ahora tenemos que ser más proactivos. ¿Qué vamos a hacer para que este tipo de crisis, que es el accidente de avión, no se presente? ¿De acuerdo? Mira, es un nuevo paradigma, Gabriel. Como preventivo sería, o sea, mejor dicho, sabemos que como humanos estamos sujetos a errores y por lo tanto debemos precautelar, quizás no desaparecerlos porque en efecto somos humanos, ¿no? Pero sí atenuarlos y manejarlos y aquí está la palabra clave, administrarlos. Así es, efectivamente. Mira, efectivamente, la prevención es uno de los aspectos quizás más importantes que se habla ahora. Se habla también de gestión del riesgo, en donde hay que prevenir las cosas malas. De acuerdo, pero según el modelo y lo que se plantea es que la prevención solamente es según el modelo obviamente, ¿no?, solamente es del 10% de la gestión. Es decir, el concepto de prevención es insuficiente. Es importante, pero es insuficiente, ¿sí? Entonces, eso nos abre un nuevo campo de análisis, de estudio y de investigación, ¿verdad? La nueva, bueno, las nuevas, se podría decir, tendencias mundiales en gestión de calidad, de seguridad, de gestión ambiental, ¿no?, entre algunas, en gestión de la información, hablan mucho de prevenir los riesgos. Pero de mi investigación y del estudio que hago y de lo que se presenta en el libro, indica que la gestión del riesgo y de la prevención aproximadamente solo son un 20% de toda la gestión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo nuevo que incorpora el modelo, ¿no?
quizás, obviamente, la pregunta que quisiera yo hacer a todas las personas que escuchan en este momento el programa es, ¿quiénes queremos una mejor vida? ¿Quiénes queremos que haya, por ejemplo, la posibilidad de que nuestros hijos puedan asistir que tengan una buena educación, ¿no? ¿Quiénes quisiéramos, por ejemplo, que nuestro país lograra niveles de desarrollo? ¿Sí? ¿Quiénes quisiéramos que el Ecuador sea un país muy valorado en general por la seguridad, pero no seguridad de que haya más policías en las calles, ¿no? Sino que haya una seguridad en cuanto a que tengamos una mejor autoestima, que haya trabajo, que los recursos sean cada vez manejados de mejor forma, ¿no? Evitar cosas malas que nos puedan pasar. Y sobre todo también aprender en forma adecuada de los errores que hemos tenido. Porque mucho de lo que habla el modelo potencial es que, lastimosamente, al no gestionar bien los riesgos, las crisis, ¿no? Y no saberlo manejar, constantemente estamos sujetos a que nos pasa una cosa y luego nos vuelve a pasar lo mismo y en reiteradas ocasiones lo mismo, ¿no? Y no tenemos un adecuado proceso de aprendizaje, ¿sí? De eso trata el modelo potencial, ¿sí? Y pues de eso me gustaría hablar, de profundizarlo más, es decir, sabemos que hay algunas fases en este modelo de gestión. ¿Nos podría explicar, Andrés, a grosso modo, en qué consiste cada una de las fases? Perfecto. Ya. Las fases que según plantea el modelo son 10 fases, ¿no? Obviamente se ha tratado de estructurar el modelo en función de lo que la realidad que vivimos los seres humanos. Estas 10 fases no podemos decir que deben pasar una, luego en secuencia otra, pero de alguna manera sí entender que en ocasiones se pueden sobreponer, pero la idea es darle una secuencia, ¿no? Tratar de entender la secuencia lógica. Ok, la primera fase trata lo que tiene que ver con los mecanismos inconscientes, mecanismos de defensa, mecanismos que tienen relación con negaciones, racionalizaciones, figuras arquetípicas, paradigmas, que finalmente llevan a una negligencia. Para tratar de entender mejor un poquito de las palabras técnicas, ¿no? Es más o menos como cuando a un alcohólico, ¿cierto?, se le dice, mira, tú tienes problema con el alcohol. Y la persona niega, dice, no tengo ningún problema. Desde ahí comienza el problema, ¿sí? ¿Cómo podemos encontrar una solución cuando hay la negación o hay la venda en los ojos que no nos permite ver el problema? Es el ejemplo más claro, ¿no? Entonces, esto es el inicio del tratamiento, se podría decir, entre comillas, ¿no? La fase 1. Somos así los seres humanos, como tú dijiste hace un momento, nos equivocamos. Somos seres humanos que lastimosamente no somos perfectos, sino que levante la mano quizás quien sea el perfecto, ¿no? Sí, que levante la mano. Efectivamente nos equivocamos, pero desde ahí comienza, a veces como sociedades, como familias, como seres humanos, negamos que tenemos un problema, ¿sí? ¿Cómo negarlo? A veces sí, se podría decir, son posiciones personales, ¿no? A veces es aceptar que nos hemos equivocado. Entonces, desde ahí comienza el tratamiento del problema. La segunda fase ya tiene que ver con detectar las señales tempranas. Está demostrado que todo desastre causado por el ser humano ha tenido señales tempranas. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en desastres mundiales, como sucedió con la explosión del reactor Chernobyl. O, por ejemplo, el derrame del superpetrolero Prince William Sound en el sector de Alaska. ¿Sí? Todo ha tenido señales tempranas. Inclusive, volviendo al ejemplo que tenemos del avión del Chapecoense, hubo una serie de señales tempranas, ¿no? Pero se les pasó a las personas. Entonces, entender que hay estas señales tempranas y poderlas detectar es la segunda fase de la gestión, ¿sí? Muy bien. Luego viene la tercera fase, que es la identificación y valoración del riesgo. Este concepto del riesgo es lo que ahora más se utiliza, y de alguna manera el riesgo es la combinación de la probabilidad y la gravedad, es darle una valoración, ¿no? Aquí vendrías, por ejemplo, ¿qué tan probable es que el avión del equipo de Chapecoense se quede sin gasolina en el aire? ¿No es cierto? Y se procede a valorar esto. La cuarta etapa es la fase de preparación y prevención. Lo que tú mencionabas, lo que todos hablamos ahora y lo que todos nos interesa, ¿no? ¿Cómo prevenimos? ¿Sí? Pero no podemos prevenir sin entender que hay estas fases anteriores. Porque, claro, podría ser que los ejecutivos de la línea aérea o el mismo dueño de la línea
él dijera, el riesgo de que eso pase, de que me quede sin gasolina arriba, es imposible, ¿verdad? Eso es algo que jamás me va a pasar, porque ahí está nuestra, ¿cómo se podría decir esto? Nuestra prepotencia humana. Andrés, a propósito de esto, yo quería un poco decir eso, ¿no? Yo creo que si no logramos pasar por todo este proceso, ¿no?, de análisis, de reflexión, o sea, van a seguir pasando. Ya tú decías hace un momento, pues si me equivoco una vez y no corrijo, voy a seguir equivocándome. Y es que eso es una cuestión que nos sucede mucho a los seres humanos, ¿no? Es decir, no quiero aprender, seguiré tropezándome y golpeándome en el piso, ¿no? Por un lado. Tú hablas ahora de una prepotencia a veces de los seres humanos. Es que estamos viviendo una época de rapidez absoluta, de velocidad para todo, ¿no? Sí, Andrés. Una velocidad de tal manera, pues, que no nos permite detenernos un poco a pensar, a analizar las cosas. Efectivamente. Perdón. A pensar, a analizar y sobre todo con qué herramientas. ¿Sí? Por eso ha sido, y ese es el interés de este libro, apoyar y ayudarnos, quizás a abrir un poquito la mente, quizás un poquito a darnos una guía para comenzar a entender este tipo de problemas. Obviamente, en mi trabajo de investigación veo prácticamente estos temas no se enseñan ni en las escuelas, ni en los colegios, una gestión técnica, ni en las universidades. Lo único que tenemos son cosas fragmentadas, ¿sí? Nos enseñan, por ejemplo, ciertas cosas relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hay otras cosas de tipo ambiental. Ahora, esta semana, por ejemplo, estamos en la semana de la seguridad vial, de lo que entiendo, yo escuchaba ahora en las noticias, ¿no? O sea, pensamos en la seguridad vial, ¿sí? Lo que estamos haciendo son cosas fragmentadas, aisladas, y en la velocidad que vivimos, obviamente no nos podemos dar a pensar. Pero sí hay técnica, hay ciencia. Este libro resume, o de alguna manera integra elementos de investigaciones importantes de universidades como Harvard, como Berkeley, como la University of Southern California, ¿sí? Entonces, por supuesto, ese es el reto, ¿no? El reto, mire, la continuidad. Todos buscamos, de alguna manera, buscamos seguridad y continuidad en nuestras vidas y en nuestras operaciones. Pero necesitamos cada vez profundizar este tema. Y de la investigación que he realizado, por supuesto, en ciertas medidas estamos en pañales nosotros, y lo que es peor aún, hay tipos de crisis que por no saberlo manejar, ¿sí? Es como que entregamos la vida de un familiar nuestro a un chico que recién está comenzando a estudiar medicina. ¿De acuerdo? Esa es la gravedad del tema. Estamos manejando problemas que son grandes o muy grandes o mega problemas sin el conocimiento técnico. Eso es lo peor. Entonces, esa mala gestión hace que el problema se vuelva a repetirse y atrás de esto hay pérdidas multimillonarias, ¿sí? Eso es lo que obviamente hay que comenzar a entender. Un poquito, Andrés, coméntanos sobre tu actividad. Bueno, ya se presentará este libro y luego habrá conferencias, entiendo. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Con mucho gusto, por supuesto que sí. Este libro de alguna manera es un pequeño abrebocas, ¿sí? Es un pequeño abrebocas para entender que sí hay una ciencia que puede tratar estos temas, ¿sí? Por supuesto, conferencias, capacitaciones. Este libro también ha sido lanzado con el apoyo de nuestra empresa Potenciar. Nosotros somos una organización, una empresa, que trabajamos en conjunto con otras organizaciones, ¿no? Como ahora tenemos el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Entelfo, de Rock and Hydro Resources, de Blue Designer Studio, ¿sí? Pero que se han sumado a nuestra nueva idea, ¿sí? Créeme que esto es como luchar contra la corriente, ¿sí? Todavía la gente no entiende. Y lastimosamente vivimos esto de que tenemos que pasar lo peor. ¿No es cierto? O sea, hay que pasar por el accidente. Recién, escuchaba la noticia nuevamente un compañero, colega de ustedes, de la radio, no recuerdo el nombre porque ha muerto en un accidente de aviación, recién este fin de semana, ¿no? Pasa una cosa así y luego todos estamos asustados y con pena, ¿no? Es algo terrible. Pero la idea es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, como país, como sociedad, como individuos, como familia, ¿no? A cambiar nuestras prácticas de seguridad. Entonces sí, de la mano va a haber
charlas, conferencias, estamos abiertos. Por favor, también el teléfono nuestro de nuestra organización es el 3400-203 de nuestra empresa Potenciar. Mi teléfono celular es del 0990-464-572, con quien podemos coordinar actividades, ¿no? Adicionalmente, te cuento, nosotros también hemos desarrollado una plataforma para ayudar a implementar esto a nivel individual y empresarial, ¿sí? Es un concepto sumamente nuevo. ¿Qué la idea es aportar, no? Ese es el criterio. Andrés, retomando el tema de las fases, porque nos quedamos en la quinta, pues coméntanos qué viene después, o mejor dicho, en qué consiste la quinta y qué viene después, hasta llegar a la 10ª fase. Perfecto, muchas gracias. Bien, la quinta fase, lastimosamente, es aquella a la que se le llama la crisis. La crisis en sí. Entre comillas. Es la fase de la destrucción. En el modelo se la aborda como la fase destructiva, ¿sí? Recordando un poquito cuál es la definición de crisis, ¿no? No sé, si por ejemplo tú, Beatriz, ¿qué entiendes por una crisis? Creo que es un momento donde todo se confabula para estancarse, ¿no? Para estancarse podría ser una alternativa, o lo otro de una vez para explotar. Sí, efectivamente es lo que se piensa, ¿no? Por ejemplo, mira, pensemos en esto de la crisis económica porque ahora lo vivimos, por la baja del precio del petróleo a nivel internacional, ¿sí? Pero efectivamente no es como que algo nos deja ver un momento su fase de daño. Es una situación grave, ¿no? ¿Sí? Pero habría que analizar un poquito cuál es la definición de crisis que está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿sí? ¿Y qué dice? Dice, es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. ¿De acuerdo? También nos habla de que es una situación difícil de una persona o una cosa y que sucede como resultado de un proceso evolutivo. Es decir, estamos viviendo el momento de destrucción como consecuencia de errores en la gestión, ¿sí? Entonces, la quinta fase es esta fase destructiva, a la que no queremos llegar. Pero sí sucede, por ejemplo, como en el caso del avión que ya cae y están allí los muertos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante hacer ahí? Ese momento debe pasar a la fase 6, que es la fase de análisis. Es igualito, es muy parecido a cuando una persona está enferma y, por ejemplo, ha sufrido un infarto. Ese momento le llevamos donde el médico y el médico, él, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que va a hacer una serie de análisis, ¿no es cierto?, de sangre, una serie de exámenes de laboratorio para determinar exactamente cuál es la causa del problema. No puede él comenzar a administrar medicamentos o un tratamiento sin hacer un adecuado análisis. Entonces, ahí viene el tema que cuando un tipo de crisis nos deja de ver su fase destructiva, debemos analizarla en forma correcta. Eso es lo que plantea el libro y el modelo Potenciar. Primero, sin buscar culpables, no bloqueando información y entendiendo con qué tipo de crisis es lo que estamos tratando, ¿sí? Una vez que tenemos esta fase 6 en camino, de igual manera deberíamos haber planificado la fase 7, que son mecanismos de contención y limitación del daño, que es la fase 7, ¿no? Es decir, esta empresa de aviación debió haber pensado o previsto en su manejo técnico de los tipos de crisis, haber contratado un seguro, por ejemplo, de vida para los accidentados, un seguro de protección o contra el siniestro de la aeronave. Es decir, tener algo que nos permita contener y limitar el daño. Sé que la vida no se va a reemplazar nunca, pero de alguna manera la persona o los niños que quedaron huérfanos o la esposa, no sé, va a recuperar, no sé, $1 millón, $2 millones por cada, algo va a ayudar, ¿no? Claro. A contener y limitar el daño. Bien, entonces ahí viene la fase 7, la fase 8, que es la fase de recuperación y resiliencia, esta palabra también que es bastante nueva, ¿ok? Entonces debe haber un proceso ya de recuperación. Más o menos como cuando una chica, por ejemplo, pierde el novio, ¿no? Y queda toda golpeada, llora, ¿no es cierto?, se asusta. Debe pasar un tiempo de recuperación para volver a un estado de normalidad, ¿no? ¿Sí? Y luego viene la fase 9, que es quizás la fase más importante, una de las fases más importantes, que es el aprendizaje. Lastimosamente, cuando pasa una situación de estas, lo más importante es aprender en forma adecuada. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿seguimos esta secuencia nosotros a nivel personal, en nuestras casas, en nuestras familias? ¿Tenemos clara esa idea de estas fases, no es cierto? No lo tenemos.
No lo tenemos. Sin embargo, de ello hay frases del argot popular a veces que todos lo sabemos. Nos dice, por ejemplo, echando a perder se aprende. ¿Verdad? Que lo decimos todos. Claro, y lo otro, ¿no? Nadie aprende de experiencia ajena. Por ejemplo, ese, ¿no? Nadie aprende de experiencia ajena. Es decir, tenemos que vivirlo en carne propia. O sea, yo tengo que chocarme, ¿no es cierto? Por no haber tenido cuidado con mi vehículo para aprender de ese error. Este es, por ejemplo, mira, Beatriz, es otro de los conceptos. Entonces, todos estamos manejando, pero no sabemos en qué fase está. Eso es lo que aporta el modelo, ¿no? Por eso yo les decía hace un momentito que para mí creo que hemos llegado también como a descubrir, en cierta manera, herramientas que a todos nos van a ayudar para salir del momento en que estamos. Ok, y finalmente la fase 10, que es la fase de bienestar, continuidad y desarrollo. Una vez que hemos aprendido de esto, y no solo de nuestros errores, sino también de los errores ajenos. Acuérdate esa frase que dice, sabio aprender de los propios errores, ¿no? Pero es mucho más sabio aprender de los errores ajenos, ¿sí? Viene la fase 10, que es de bienestar, continuidad y desarrollo, y nuevamente entramos a la fase 1, a detectar nuevamente mecanismos inconscientes que están ahí. Esto es un ciclo permanente en el tiempo, ¿no? Ese es el aporte del libro, ¿no? Eso es lo que aporta, ¿entender? Esta mañana ha estado con nosotros el psicólogo Gerardo Andrés Moreno Yepes y presentará precisamente su libro este miércoles 10 de mayo a las 18:30 en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues esta es es un momento al que todos estamos invitados, pues se hará la presentación del libro Potenciar, modelo potencial de gestión de seguridad, riesgos y crisis para la continuidad, innovación y desarrollo. Habrá la actuación especial de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay que señalar que este libro estará presentado por el doctor Mario Navas Inscora, el ingeniero Carlos Wagner también. Luego, pues, habrá un vino de honor. Queremos agradecer profundamente la presencia de Andrés Moreno aquí en La Rayuela, pues para invitarnos a la presentación de este libro.